Y es momento de dar paso a la entrevista con Byron Galarza. Nosotros hablaremos del día de hoy del control aduanero en los puertos. Buenas noches, Byron. Hola Andrea, ¿cómo estás? Efectivamente, y es que el impacto en el comercio exterior por estos problemas de logística mundial tienen directamente una relación costo-beneficio con los exportadores, y el comercio ecuatoriano va precisamente por allí. A esta hora nos acompaña desde Guayaquil la abogada Gabriela Uquillas, es especialista en el sector aduanero de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. La abogada Uquillas, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Byron, Andrea, muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan, pues un gusto. Ya, empiezo por lo que ahora es, la coyuntura, que lamentablemente afecta a todo el comercio mundial, que es esto del impacto no solamente en el transporte marítimo y los fletes, sino también en la ubicación de nuestra carga exportable en los mercados euroasiáticos. Sí, bueno, efectivamente la situación geopolítica que se vive nos pone en una gran desventaja, porque tenemos que tener en cuenta que Rusia particularmente es un mercado de gran relevancia para muchas de nuestras exportaciones más tradicionales, flores, banano, camarón. Tienen una gran aceptación de esos mercados y hoy con esos mercados cerrados, pues lógicamente derivarán grandes problemas. Tenemos el comercio exterior siempre es en doble vía, entonces efectivamente así como nosotros enviamos nuestros productos estrella a estos mercados, tenemos que entender que para producir esos productos estrella requerimos materias primas y varias de ellas vienen de los países en conflicto. Entonces, actualmente se vive un panorama bastante complejo que ha obligado a tanto al sector público como al sector privado a sentarse desde el primer momento para analizar opciones. Y creo que ese es el punto fundamental, buscando alternativas que no son fáciles, pero que son indispensables de trabajarlas de manera conjunta. Gabriela, hay un tema que ronda ya hace muchas semanas, yo diría unos muchos meses, de la contaminación de la carga portuaria. Y en Guayaquil lamentablemente se ha dado la mayor cantidad de esta contaminación de contenedores, sobre todo de banano y de algunas otras mercancías. Entiendo que hay una propuesta, y así también se ha establecido con los operadores portuarios privados que concesionan los puertos y los puertos públicos, de tener unos escáneres que efectivamente permitan, digamos, controlar la carga antes que ingrese prácticamente a las bodegas del puerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué conoce usted? Sí, no. Todo está encadenado. Entonces, vamos primero a tener en cuenta de dónde surge el problema. Y el problema es que vivimos una circunstancia de inseguridad que ha trascendido fronteras. Ecuador lamentablemente dejó de ser un país simplemente de paso, ya nos consideran un país productor de estupefacientes y como tal, lamentablemente nuestro comercio exterior se ha visto gravemente afectado. Entonces tenemos casos de contaminación que cada vez son más frecuentes y que se evidencian principalmente en los puertos de nuestro territorio. Ahora aparece la alternativa de solución o la alternativa para mitigar este impacto, que es el uso de los rayos X. Y ahí me voy a conectar con una situación que es la que previamente conversábamos, y es que los rayos X son un mecanismo disuasivo, es un mecanismo de control altamente eficiente, pero no infalible, y además muy costoso. Entonces, hemos hablado previamente de un costo, un impacto muy alto en nuestro comercio exterior derivado de las circunstancias geopolíticas y que venía heredado de la crisis de contenedores y también de las consecuencias por la pandemia. Y hoy hay un costo adicional que el Estado espera poder recaudar a nivel para poder cubrir los costos de este nuevo servicio de control. Entonces, hay preocupación en cuanto a los costos, no en cuanto a la finalidad que ellos cumplen, pero sí en relación a quién va a pagar este nuevo control y cómo este nuevo control puede afectar la operativa y la dinámica del comercio exterior de nuestro país. Gabriela, he escuchado a algunos gremios exportadores comentar que están dispuestos a sacrificar algo de su economía, de su costo operativo, en financiar parte de este sistema de control, porque es mejor eso que se pare la carga, la pérdida de todo eso y sobre todo la reputación, que Ecuador está seriamente cuestionada en los mercados europeos.
Bueno, vamos a ver qué tan posible es eso, porque, por supuesto, el sector privado siempre está para dar la mano, pero la seguridad, y la gran pregunta es, ¿quién es el responsable de la seguridad? Entonces, cuando a nosotros nos dicen que un importador tiene que pagar por el control que le hacen a su carga, por los riesgos de contaminación portuaria, también aparece la pregunta, o en símil, y yo diría, ¿quién controla una calle a medianoche de que no hayan ladrones? No ha de ser que los vecinos del barrio tienen que financiar ese control. Entonces, eso para ponerlo en un ejemplo muy micro de la realidad que se vive. Hay cadenas de comercialización o hay ciertos productos que en su dinámica del negocio pueden soportar algo más en su economía de costos, pero hay otros productos que lamentablemente se juegan con centavos la competitividad a nivel internacional. Entonces, cuando le decimos que se le están cerrando mercados importantes de venta, como es todo el sector euroasiático, y cuando le decimos aparte que aquí va a haber un sobrecosto para asegurarle que su carga no sea contaminada, creo que estamos ya sobrecargando al sector privado. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser vistas con muchísima prudencia porque parecen costos marginales, pero en realidad pueden identificar el éxito o fracaso de una industria o de un negocio exportador que con mucho esfuerzo se mantiene en el mercado mundial. Contecom, que es la concesionaria del puerto de Guayaquil, el más grande y por donde sale casi el 80% de todo el comercio exterior ecuatoriano, debería ser quien asume ese costo, porque por algo tiene la concesión, digo yo. Bueno, yo creo que todas estas cosas tienen que irse viendo, pero en realidad el problema hay que atacarlo más allá de los puertos. Porque claro, el puerto se vuelve el lugar donde se contamina, pero ¿de dónde está surgiendo tanto producto? ¿Por qué no hay un control? Porque hasta que llega al puerto, estos productos circulan libremente. Entonces podría haber una serie de medidas que van en la disuasión de este negocio, que lamentablemente confluye a un nivel portuario. Pero yo tampoco puedo indicar o puedo creer que el responsable de toda esta gestión tiene que ser el concesionario portuario, a quien también lo están perjudicando el momento en que se ingresa contaminación o que se contamina previamente las unidades de carga para su ingreso. Entonces, creo que el problema es de bastante minucia, de bastante análisis, porque finalmente alguien tiene que pagar por esto. Y ese alguien que tenga que pagar por esto podrá tener una gran dificultad en su negocio si es que esto no está claramente presupuestado o marginado o cualquiera de estas circunstancias. Gabriel, que es un tema súper amplio, pero lamentablemente el tema en televisión es corto. Pero le quiero agradecer como siempre, un gusto. No, muchísimas gracias y siempre a las órdenes.